y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Magnificamos la gloria del Señor. El Señor es nuestro todo, también es nuestro saludo, y en Él te saludamos, te bendecimos y oramos al bueno, al sabio Dios, que te bendiga en este día con toda bendición espiritual, que pueda sustraer de lo mejor de los tesoros para enriquecerte y a través de la palabra lograr el propósito contigo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y 10 y 33, dice el 9: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Capítulo 5, que es el anterior, capítulo anterior, el 5, versículo 20, dice: Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ven aquí la justicia relacionada con la vida del reino como pilar y esencia de Dios y de todo lo que constituye el gobierno y el reino del Señor. Hemos estado por meses estudiando la vida del reino, o la justicia en relación con la vida del reino. Y estamos estudiando el capítulo 6 de Mateo, versículo 1, miren aquí, para que vean el contexto. Ahora Mateo 6, 1 dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice el 2: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Ahí viene
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Leí los textos para introducir el mensaje, pero ahora leo donde estamos basando el mensaje. Hemos avanzado en la exposición de lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la justicia del reino. Y hemos dicho que justicia es un atributo de Dios. Justicia es lo que es recto, lo que es fidedigno, lo que es íntegro, lo que es veraz, como Dios. Dios es veraz, Dios es verdad. La justicia, como hemos enseñado, yendo por toda la Escritura, representa todo lo que es el carácter de Dios. Esa es la palabra clave que define, resume y expresa la esencia de todo lo que es la persona de Dios, el pensamiento de Dios y el reino de Dios. Hemos dicho que la justicia es el cimiento de su trono, el fundamento mismo de su trono. La justicia es la vara, dice vara de justicia, es la vara que está en tu mano. La justicia es el cinto, dice que cinto de justicia ciña al Señor, Señor de la justicia. Con esas tres ejemplificaciones lo está diciendo todo. Pero dice que su palabra es una palabra de justicia. Dice que la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, todo lo de Dios tiene que ver con la justicia y es justicia. Se hace necesario aclarar esto porque en lo humano, lo que nosotros conocemos como justicia es darle a cada cual lo que merece. La justicia es un término legal, jurídico, y nosotros limitamos el concepto de justicia, pero en la Biblia no es así. Hemos leído muchos pasajes y yo no leí ni un 25% de los textos bíblicos que definen la justicia. Pero es muy importante que entendamos que todo lo que está basado en la palabra de Dios, todo lo que en sí es en espíritu y en verdad, la palabra de Dios es justicia. Todo lo que es la naturaleza de Dios es justicia. Cuando la Biblia nos manda a hacer justicia, no es simplemente a practicar ciertas cosas, sino a vivir precisa y exactamente de acuerdo a la naturaleza y el carácter de Dios. Todo lo que Dios exige que vivamos y obedezcamos es justicia. Toda práctica, todo lo que se hace para Dios, en Dios y por Dios es justicia y tiene que ser realizado con el espíritu también de la justicia. Los profetas hablaron mucho de la justicia. Yo quiero, antes de entrar a lo que me voy a concentrar en la esencia de lo que Jesús quiso enseñar con estos pensamientos. Yo quiero leer algunos pasajes del Antiguo Testamento que yo he leído antes y que he citado, pero que ahora se hace necesario que lo hagamos. Quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Miqueas. Pongan algo a su Biblia ahí, por favor, porque vamos a regresar, solamente para ilustrar el pensamiento y
fundamentar el pensamiento y confirmar. Si pueden proyectar el pensamiento, mucho mejor, así ahorramos tiempo. Miqueas, capítulo 6, los versículos desde el 6 hasta el 8. Miqueas 6 hasta el 8. Dice, ¿están conmigo? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Escuchen, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuchen, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense cómo estas tres cosas resumen todo lo que Dios pide de nosotros. En el concepto judío de la adoración, aquí se habla de venir con una ofrenda grande. Y eso es lo que se enfatiza hoy. Entre más grande es la ofrenda, más se agrada a Dios. Por eso los predicadores nos estimulan a dar mucho, con mucho dinero. Naturalmente no es porque Dios necesita mucho, sino porque ellos quieren llenar sus arcas. Pero aquí dice, me presentaré a Dios con muchos becerros, con muchos arroyos de aceite. Aquí está hablando de la cantidad. Y dice Dios, yo no me impresiono con cantidades. No es el tamaño de la ofrenda, sino el tamaño del corazón. Porque Dios pesa los corazones. Es el peso del corazón. Y dice, solamente Él te pide hacer justicia. Si el texto terminara ahí, ya lo que sigue después está de más. Lo que sigue después, en realidad, es una manera de amplificar, de aclarar, de definir, para que entendamos lo que Dios entiende por justicia. Por ejemplo, aquí habla de hacer misericordia. Hacer misericordia. Dar limosnas, estudiamos la vez pasada, dar limosnas. La palabra limosna en griego es misericordia. Hacer misericordia. De hecho, esa es la misma palabra que misericordia. Limosna es misericordia. Cuando Pablo dice, el que haga misericordia, hágala con alegría. Usted está diciendo, el que haga limosna, hágalo con alegría. Porque esa es la misma palabra que se traduce misericordia en el Nuevo Testamento. Esa es la palabra limosna. Solamente que es una misericordia práctica, darle al necesitado. Entonces, hacer justicia y hacer misericordia, o sea, darle al pobre, al necesitado, suplir una necesidad, es lo mismo que hacer justicia. Y habla de humillarse delante del Señor. Graben esas tres cosas en una aplicación. Cuando yo llegue ahora, voy a regresar a Mateo 6. Pero esto resume lo que Dios quiere. Diga, hacer misericordia, hacer justicia, hacer misericordia y humillarnos delante del Señor. Muy bien. Miremos algo semejante en el Salmo. En el Salmo 15 primeramente. Para que vean que los profetas definieron bien lo que Jesús explicó en la dimensión del Nuevo Testamento, en la dimensión de la gracia y de la vida en el Espíritu y del reino de Dios. Salmo 15. Comencemos con el versículo 1.
Noten cómo la justicia está en las demandas profundas e íntimas de Dios a los justos y a los creyentes. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, en tu presencia. ¿Quién morará en tu monte santo? Y viene la respuesta divina. El que anda ¿en qué? En integridad y hace justicia. La integridad y la justicia, en último análisis, es la misma cosa. Porque la integridad es la práctica sincera de la verdad. Integridad es el cabal, es el redondo. Es que no hay un ángulo mío, una esquina mía, arista mía que esté corrompida. Soy completo. Y eso es Dios, íntegro. Y todo el que vive en Dios es íntegro. La justicia es integridad para con Dios, como es santidad e integridad para con Dios. Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Miren que no dice que hable verdad con su boca, sino hablar verdad con el corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hipócrita tiene divorciada la lengua de su corazón. El íntegro tiene en armonía el corazón con su lengua, porque lo que dice exactamente lo que Dios le puso y piensa tal como habla. Y no hay un divorcio entre lo que tiene su corazón y lo que abunda en sus palabras. Eso es ser íntegro, cuando lo que digo y lo que hago corresponde a lo que soy. Porque cuando habla de corazón, habla de lo que somos en realidad. Por eso Dios nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu recto, un espíritu nuevo también. Y cuando anuncia el nuevo pacto dice, todos me conocerán, porque les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de ellos. Y derramaré mi temor en sus corazones. Con el corazón se cree. Cuando hay un nuevo corazón se entiende a Dios. Y se conoce a Dios. Ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. A los hombres los impresionamos con las palabras, con lo que está frente a la vista. Por eso los religiosos hipócritas dan limosnas para ser vistos, oran en voz alta para ser oídos y ayunan, demudan sus rostros para que todos sepan que están ayunando. Porque ellos viven para los hombres, no viven para Dios. Y eso no es justicia. La justicia se vive para Dios. Aquí dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad con su prójimo, ese puede habitar en el monte de Dios, en la presencia, y no va a tener problema. Como digo yo muchas veces, una cosa es que Dios te deje entrar a su presencia, y otra cosa es que tú seas bienvenido a la presencia. Dios dice, abran las puertas y entrarán por ellas gente íntegra, guardadoras de verdades. ¿Quiénes entran por las puertas? Los guardadores de verdades. Las personas íntegras entran, son bienvenidos a la presencia. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Todos pueden entrar, pero bienvenidos los que hacen justicia, los que hablan verdad, los que son íntegros de corazón. Son bienvenidos a la presencia. Dios se agrada con entrevistarse con ellos. Ellos disfrutan de estar en la presencia de Dios. Dos no pueden caminar juntos
si no estuvieran de acuerdo, en armonía, dice el profeta Amós. Dice, el que no calumnia con su lengua, eso es justicia, ni hace mal a su prójimo. Porque el que calumnia quiere hacerle mal a la persona. Nadie que calumnia le quiere hacer bien a la persona. Porque una calumnia es una mentira acerca de una persona, es levantar un falso testimonio, es desvirtuar, degradar a una persona a la vista de los demás. Y eso no es justicia. Los chismosos no pueden entrar. Dios no se siente cómodo en su tabernáculo con los chismosos que levantan calumnia. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, rechaza lo malo, pero honra a los que temen a Jehová. Está de parte del bien en contra del mal. Amén. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando hace un juramento y al hacer el juramento se perjudica, cuando llega el momento de la verdad no se retracta. Yo juré y ahora no me voy a retractar. Aunque me perjudique, voy a sostener lo que dije al principio en el juramento. No voy a cambiar el juramento porque me voy a perjudicar. Sigo confirmando mi juramento aunque yo me perjudique, porque yo soy íntegro. Y mi palabra es sí, sí o no, no. Porque lo demás de mal procede y yo soy de Dios. Quien su dinero no dio a usura, o sea, no dio un préstamo con muchos intereses. De hecho, estaba prohibido cobrarle intereses a los judíos, a los que son del mismo pueblo de Dios. Se le cobraban intereses a los gentiles en la cultura judía, por la ley de Dios. Ni contra el inocente admito cohecho o soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es otra manera de Dios definir lo que es justicia en la vida de un justo. Pasemos a capítulo 24. El Espíritu me dice así: llévalo a esos 4 pasajes para luego, cuando vayamos a interpretar allí, ustedes vean en realidad qué es lo que Jesús está defendiendo. Salmo 24. ¿Están conmigo? Dice el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Eso es lo mismo. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Haga así conmigo: limpio de manos. Y el puro de corazón. El puro de corazón. Es justicia. El limpio de mano y el puro de corazón. Las obras, limpio de mano es pureza en las obras, porque proceden de un corazón puro. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, no anda aspirando cosas vanas, necias, ándenlo en pos de todo lo que agrada a Dios, ni jurado con engaño, un juramento falso delante de un juez o delante de alguien para beneficiarse y perjudicar a cualquiera con falsedad. Usar el juramento como un recurso para engañar sería. Escuchen. Él recibirá, atención, bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Mira, otra vez, en cada pasaje que le estoy leyendo, habla de muchas cosas que representan la justicia, pero menciona la justicia. Aquí dice que van a recibir justicia. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. En otras palabras, ellos entran a adorar a Dios, a su santuario. En los íntegros es hermosa la alabanza. En los que practican la justicia es hermosa la adoración. Por eso Dios los recibe
porque han vivido en justicia, de acuerdo al Dios que adoran. La mejor ofrenda para Dios es una ofrenda de justicia, porque Dios es un Dios de justicia. Porque la ofrenda de Jesús fue la que más satisfizo a Dios, porque fue la ofrenda perfecta, no la más perfecta, sino la perfecta, que colmó de satisfacción a Dios. Eso fue para salvación, perdón y reconciliación de los hombres. Pero en cuanto a los que aman a Dios, a los justos, cuando se acercan a Dios, Dios recibe con beneplácito. Dios aplaude su conducta. No es lo que traen, es lo que son, lo que agrada a Dios. Por eso son bienvenidos. Ahí dice que reciben justicia del Dios de la salvación. Sí. Justicia significa aprobación de Dios. Aquí reciben aprobación. Han vivido en justicia. Dios los aprueba en justicia. Dios en su casa los recibe en justicia. Y fíjense que habla de pureza de corazón, de practicar la integridad, la verdad. Está hablando aquí de la justicia práctica, la justicia verdadera, que incluye sobre todo la intención del corazón, la motivación del corazón. Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Quiero que comencemos a leer el versículo 10 en adelante. Isaías 1:10 en adelante. Pongan atención aquí. Así comienza el profeta Isaías su mensaje profético, hablando a Israel, un mensaje muy duro, muy fuerte. Escuchen el tono y la expresión del profeta inspirado por Dios. Dice, príncipes de Sodoma, oigan esto, está hablando a los líderes de Israel y les llama como príncipes de Sodoma. Ya saben lo que significa Sodoma en el lenguaje de Dios. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Tal es sacerdote, tal es el pueblo. Dice el 10, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Porque venían con muchos sacrificios. Cuando habían esas fiestas eran miles y miles y miles de sacrificios, amados. ¿Para qué me sirve tanta sangre derramada de los holocaustos? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y pregunta a Dios, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Dios llama hollar. Esos adoradores hollan, significa pisotean. Eso es hollar, pasar por encima, pisotear los atrios. Y dice Dios, no me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir o soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Miren, las fiestas eran la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, el sábado semanal eran. ¿Cómo les llama Dios a las fiestas? Iniquidad y abominación. Dice el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes
las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis, ¿qué cosa? La oración. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y dice Dios, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Iniquidad es pecado, es lo contrario a justicia. Lavaos y limpiaos y quitad, yo diría en el lenguaje verdadero, quitad las injusticias de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced qué cosa. Eso resume todo. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí está la justicia práctica. Entonces hay una invitación. Porque acuérdense que es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién es bienvenido en los atrios de nuestro Dios? Ahora dice, si ustedes se apartan del mal, de la injusticia y comienzan a practicar la justicia, dice, venid luego, o sea, acérquense ahora a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que quede el contenido, el sonido, el tono, la esencia de estos pasajes de los profetas, para que podamos entender lo que Jesús defiende, amados. Vengan ahora, Mateo. Y comencemos a mirar algo acá. Aquí Jesús 6:1, guardaos hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ser vistos es teatro, es teatral, es para ser vistos. Es lo que pasa como hacen los actores en un teatro, actúan para ser vistos. Jesús está contrarrestando la práctica de la aparente justicia de los fariseos. Porque en el capítulo 5:20 que lo leímos, todo el sermón del monte dice, el 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. La justicia de los fariseos es la justicia de los hombres. La justicia de lo externo, la justicia de la apariencia, la justicia de las letras, la justicia de la falsedad. Dios desenmascara el engaño de la religión, porque la religión es un disfraz. La religión se disfraza de justicia. Y como no puede prevalecer esa justicia delante de Dios, porque Dios lo ve todo y lo sabe todo y lo escudriña todo, pues esa justicia no prevalece delante de Dios, pero prevalece delante de los hombres. Porque los hombres solamente ven lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso los religiosos pueden cautivar a la gente. Hoy algunos no usan tanto las prácticas religiosas como la llamada unción. Usan algo que es de Dios, que no pertenece a ellos, para impresionar a la gente. Escuchen la predicación de Jesús acá, para que veamos algo acá. Primeramente, el versículo 2 habla de la limosna o hacer misericordia, que es hacer caridad, suplir una necesidad de un pobre. Y fíjense ustedes acá que Jesús dice, guárdense, cuídense de no usar la práctica de la justicia
para ser vistos de los hombres, o ser aplaudidos o aceptos o admirados por los hombres. Vivan la justicia para el Padre. Y yo expliqué lo que significa recompensa con Dios, no tanto de Dios, sino con Dios. El versículo 3 termina diciendo: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense aquí, vistos de los hombres versus vistos por Dios. Después habla de la oración. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mírense acá. Una cosa es orar para ser oídos por los hombres y otra cosa es orar para ser escuchados por Dios. La piedad, la justicia no está en ser vistos de los hombres y en ser oídos por los hombres, sino ser vistos por Dios y ser oídos por Dios. Ahí está la justicia. Voy a comenzar con la primera práctica de que ya hemos hablado bastante, pero dejo la esencia de lo que es hacer misericordia. Recuerda lo que decía Miqueas: hombre, Él te ha enseñado lo que Él pide de ti: hacer justicia, hacer misericordia y humillarte delante del Señor. Cuando Él habla ya de hacer misericordia, justamente eso es tener compasión del pobre y de la viuda, que eran los necesitados. ¿Dónde está la esencia del error? ¿Dónde está lo que indigna a Dios en esta práctica de practicar la misericordia para ser visto de los hombres? Dame tu atención a esto. Lo que te voy a decir es muy sencillo, pero muy trascendente. Que Dios nos ayude a entender esto, incluyéndome a mí. Cuando no es Dios que motiva la misericordia, entonces no procede de Dios. Cuando algo no nace de Dios, no pertenece a Dios. Todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. Solamente la semilla de Dios germina y da fruto para vida eterna. Tú y yo no hemos nacido de una semilla corruptible, sino una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando el hacer misericordia, cuando tú haces una obra de amor, de misericordia a favor de alguien, si tu obra es genuina, o sea, tu obra es definida como genuina, si fue Dios el que te movió a misericordia. Si es Dios el que te movió a misericordia. Por ejemplo, Jesús dijo que un hombre salía de Jerusalén hacia Jericó y fue golpeado por unos ladrones y lo dejaron apaleado y medio muerto. Entonces Jesús hizo una pregunta a un fariseo y le dijo a un escriba: dime, porque dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, ilustrando quién era el prójimo,
Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y fue encontrado por unos ladrones asaltantes, lo golpearon, lo apalearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un levita por allí y se iba de Jerusalén a Jericó, había terminado de adorar, porque Jerusalén se iba a adorar. Y él bajaba de Jerusalén, porque Jerusalén es alta, es una ciudad de montes, y bajaba de Jerusalén hacia Jericó. Quiere decir que había terminado de ir al templo, si era levita estaba sirviendo. ¿Cuántos saben que a Jerusalén se asciende y se desciende? ¿O no han cantado la canción que como Jerusalén está llena de montes? ¿Ah? Yo he ido 2 veces a Jerusalén. Y lo primero que te llevan a un lugar para que tú la veas desde arriba, todos los montes alrededor, es hermosa ciudad. Y la Biblia habla mucho de eso. Entonces, descendía, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. No iba de Jericó a Jerusalén. No iba a adorar, regresaba de adorar. Regresaba de adorar. El levita que regresaba de adorar. El hermano salió del culto del amanecer de la esperanza y descendía del Bronx a Long Island, del Bronx a Camden, del Bronx a ¿qué? A Brooklyn, a New Rochelle. Venía de servir en el culto a Dios y encontró un hermano allí apaleado. Y siguió de largo. Como nada. Luego vino un sacerdote. ¿Pueden ustedes hacer la diferencia entre un levita y un sacerdote? Pues los sacerdotes eran los hijos de Aarón. Y los hijos de Aarón eran los únicos que podían ministrar adentro del santuario. Los levitas eran de la tribu de Leví. También los sacerdotes eran de la tribu de Leví, porque Aarón era de la tribu de Leví. Era una familia, y solamente esa familia de la tribu de Leví, los sacerdotes, hijos de Aarón, podían ministrar adentro del templo. Los levitas servían alrededor del templo, facilitando las cosas, cargando el agua, haciendo diferentes cosas, cargando los muebles, etcétera, etcétera. Pero eran ambos ministros del santuario. Y también descendía de Jerusalén a Jericó. Y vio lo mismo allá y pasó de largo. Pero un samaritano, que los judíos lo consideraban gentiles, movido a misericordia, se acercó al hombre, curó sus heridas, le dio los primeros auxilios, luego lo llevó al mesón. Y le dijo al mesonero, atiéndelo hasta que yo venga. Yo voy de viaje, voy a unos asuntos. ¿Estaba ocupado, sí o no? Si no hubiera estado ocupado, ese no andaba por allí con la cadenita. Yo lo ayudé porque yo no tenía nada que hacer. Si le dijo al mesonero, cuídamelo hasta que yo regrese, y dejó 2 denarios como garantía, esos 2 denarios te sirvan para costear los gastos en mi ausencia. Y cuando yo regrese, si falta algo, yo te lo pago. Si no solamente lo ayudó, sacó de su bolsa para costear. Pero dice la palabra que fue movido a misericordia. Esa es la palabra que se usa aquí, limosna. Es misericordia, ser movido a la misericordia. Se sobreentiende que el levita y el sacerdote conocían mejor o más a Dios. Como dicen algunos hermanos, pastor, ore por mí. Usted que está más cerca de Dios. No. Así me lo dice. Usted que Dios lo oye más a usted porque usted está más cerca de Dios. El concepto es que como yo estoy el día entero con el Señor, pues naturalmente yo estoy en otros asuntos, pero usted, pastor, está dedicado a eso.
a la oración, a la palabra. Es que se sobreentiende. Suena como chistoso, pero se sobreentiende que yo sea más espiritual que ustedes. Primeramente porque soy maestro. Y el maestro, el que anhela obispado, tiene que ser un maestro de piedad, para enseñar piedad. Yo no puedo enseñar honradez si yo no soy honrado. Yo no puedo enseñar humildad si soy orgulloso. No puedo enseñar dominio propio si soy un carnal atado. Se sobreentiende que mucho tiempo con Dios debe ser así, mucho crecimiento. Porque en Dios no se pierde tiempo. Entre más me dedico a Dios, más asimilo de Dios. Y entre más asimilo de Dios, más soy como Dios. Por eso Jesús dijo: generación de víboras, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y en vez de ser maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de ser enseñados constantemente, aún de los rudimentos de lo más elemental de la fe. Se sobreentiende que hubiera más piedad en el sacerdote y en el levita. Eran ministros del altar. Eran ministros, no simplemente el sacerdote ministraba adentro y el levita fuera del santuario, pero ambos servían al Señor. Y Jesús quiso enseñar, como dije la vez pasada, Jesús encontró más justicia en los publicanos, en los pecadores y en los samaritanos, y lo ilustró con sus ejemplificaciones. Por eso dijo: los escribas y fariseos, o sea, los publicanos y los pecadores y los samaritanos irán primero que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan por el camino de la justicia y ellos oyeron a Juan, pero ustedes no han escuchado ni siquiera a Juan, mucho menos a mí. Si él me preparó el camino y ustedes no lo escucharon, imagínense a mí que me van a escuchar. Pero lo que quiero enseñar es esto: solo los que tienen el corazón y el sentir de Dios se mueven a misericordia. El que no se le ha impartido, el que no ha cultivado la intimidad con Dios, porque en el lenguaje bíblico conocer a Dios no es tener información acerca de Dios, sino haber aprovechado a Dios, haber asimilado a Dios. Esta es la vida eterna. ¿Quién está viviendo la vida eterna? Que te conozcan a ti como el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Escúchenme, amados, para que puedan entender esto. Cuando Jesús dijo: esta es la vida eterna, no está tanto refiriéndose a la vida que no se acaba. Por favor, cuando piensen en vida eterna, olvídense de la esperanza de que un día seremos inmortales. Porque cuando Jesús habla de vida eterna, no está hablando solamente de que no se va a acabar. Está hablando de la misma vida de Dios. La misericordia es vida eterna porque Dios es misericordioso. Y esa es la vida de Dios. Se llama eterna porque Dios es eterno. No porque no se va a acabar, sino porque Dios es eterno, se llama vida eterna. Cuando dice: esta es la vida eterna, voy a sustituirla para que lo entiendan. Esta es la vida de Dios. Que te conozcan a ti, Dios, como el solo Dios verdadero. Esa es la vida. La vida eterna es la misma vida de Dios. Quiere decir que si usted no es misericordioso, usted no conoce a Dios. Es lo que dice Juan: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Usted lea 1 de Juan y dice: Dios mío, esto parece que parece que Juan era maestro de escuela bíblica dominical de los niños, porque este era el lenguaje de Juan tan sencillo, pero no hay mensaje más contundente y poderoso que el mensaje de Juan. El que no ama
puede adorar, puede cantar, puede brincar, puede zapatear, puede danzar, puede hacer alarde, puede dar apariencia. Es, como dicen en mi país, buche y pluma nada más. Pablo lo dice en un lenguaje más fino: metal que resuena y címbalo que retiñe. Significa mucho ruido, pero ninguna armonía musical. ¿No es cierto, Juan? Como que yo me paro aquí, plan, 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 y usted dice, Dios mío, ¿qué es lo que está diciendo? Ahí no se distingue ni siquiera las notas musicales de tanto ruido que está haciendo. Estoy haciendo ruido nada más. Y el religioso es lo que hace ruido. Mucho ruido nada más. Por el amor de Dios, si nos sentamos aquí cada domingo, asimile esto y diga: tengo que aprovechar a Dios. Si vengo a la presencia de Dios, leí que el que entra a la presencia de Dios aprende de Dios. Sale de la presencia, aunque sigue en la presencia, porque de la presencia nadie sale. Está hablando del templo aquí, cuando dice quién subiera al monte de Jehová. Está hablando del lugar de su santidad, o sea, la adoración en el templo para el judío. Pero usted entiende lo que ahora en el Nuevo Testamento, donde quiera que usted va, pero usted viene a adorar a Dios. Se sobreentiende que el jueves que viene yo sea más semejante a Dios que hoy domingo. Y el domingo que viene un poquito más, porque han pasado 7 días. Entonces, escuchen, me gusta. Y movido a misericordia. A Jesús le hicieron una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contestó a ese escriba con esta ilustración. Y después Jesús le formula la pregunta a él: ¿quién fue el prójimo entre estos 3? Y dice él: supongo que el que le ayudó. Ni siquiera se atrevió a decir del samaritano, porque dice: no es posible que un samaritano haga algo bueno, así que no voy a decir. El que se sobreentiende que el que tuvo misericordia de él. Miren hasta donde llega el prejuicio religioso, amados. Ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Bueno, me imagino, dice él, supongo que el que tuvo misericordia. Pero graben la expresión: el que sintió misericordia. Usted dice, bueno, pastor, ser sincero significa practicar la misericordia cuando yo la siento. Suena muy bonito, suena muy sincero, suena muy íntegro. Pero para todo argumento engañoso hay una respuesta de la verdad. Porque la verdad, que es luz, desenmascara el error. Si yo conozco a Dios, porque me relaciono con Él, porque subo al tabernáculo a adorarlo, y estoy siempre adorándole y aprendiendo de Él. Si yo no siento misericordia, es porque yo estoy muerto con relación a Él. Porque si Dios es amor, es lo primero que debo aprender de Dios: a ser compasivo. Y si yo no conozco a Dios en cuanto a la misericordia, en el contexto de los demás, yo sé que de mí ha tenido misericordia. Y si ha tenido misericordia de mí, solamente pensando en cuánto me ha dado y cuán deudor yo soy de su misericordia, es suficiente para que yo sienta misericordia hacia los demás. Yo oro por ti, mi hermano. Ruego al Señor con todo mi corazón, así como gimo y clamo por mi vida y la vida de esta congregación, también oro por ti, para que el Dios del cielo
te dé luz, te ilumine y te enseñe a vivir la vida del reino de Dios, la vida de la justicia del reino de Dios. No para exhibición y teatro, no para complacer a los hombres, sino para representar a aquel que te hizo justicia en el Hijo, para que tú, viviendo la justicia, tú puedas hacer que los hombres glorifiquen al Padre en tu vida. Que tu galardón sea con el Padre y que Dios te haga participar de todo lo que Él es, porque tú hayas vivido de acuerdo a Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.